Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Eterno los bendiga grandemente hoy y siempre. Les saluda su pastor David Pérez Vera. Quiero invitarte a que me acompañes a poner este tiempo de culto dominical en las manos del Eterno y Soberano Dios. Oremos. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, muchas gracias por este privilegio merecido de tener la vida un día más. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido otorgarnos un día más para poder adorar y glorificar tu santo nombre y espíritu. Muchas gracias, mi Dios amado, Padre eterno, por este precioso tiempo de la exposición de tu palabra, que sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos va a guiar, el que nos va a dirigir, el que nos va a ministrar, el que va a dar testimonio en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Bendice, Señor, grandemente hoy y siempre a cada uno de mis hermanos y amigos que se dan cita para tener este tiempo, Señor Padre bendito, maravilloso, mi Dios amado, de alimentación y nutrición espiritual. Muchas gracias por aquellos que comparten el link, que pasan la voz, que comparten los recursos de Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Gracias, mi Dios amado, por el tiempo de la alabanza, por el tiempo, mi Dios amado, del poder cantar y alabar a tu santo nombre. Gracias, Señor, por todo. Y así mismo, Señor, quiero poner en tus manos mi vida y que seas tú poniendo tu palabra y tu mano en mi boca para poder exponer con denuedo, en el nombre de Cristo Jesús, esta soberana y santa palabra tuya. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús, de principio a fin, este tiempo está en tus manos y seas tú mismo, Señor, guiándonos por medio del Espíritu Santo en todo el proceder de la exposición de tu palabra. En el nombre de Dios amado Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Tiempo realmente para gozarnos y alegrarnos, porque es el día que el Eterno ha hecho, un día especial para que su pueblo se alegre en todo el sentido de la palabra. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Recuerden que ya estamos en este hermoso y maravilloso libro y hemos comenzado la semana anterior a tratar sobre una serie que se titula La voz del Eterno que alerta a la iglesia, basado en Apocalipsis 1:3, que es la base de esta serie que tiene 8 temas maravillosos. La semana anterior ya vimos el primer tema, hoy vamos a ver el segundo tema y está basado en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Recuerda que la serie se llama La voz del Eterno que alerta a la iglesia. Veamos entonces Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, que dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Palabra de Dios, amados hermanos, para ti y para mí. Y hoy el Señor, a través de esta porción de la palabra, nos trae el segundo tema de nuestra serie, que se llama Alerta Iglesia, no pierdas tu propósito. Éfeso. Así se titula el tema del día de hoy. Alerta Iglesia, no pierdas tu propósito. Éfeso. Y comenzaremos, amados hermanos, haciendo una introducción bastante amplia que va a recoger en sí mismo parte de todos los 7 mensajes, incluyendo estos que están dirigidos hacia la iglesia. Entonces, en ese sentido, comenzamos haciendo esta introducción de lo general a lo específico para ponernos en contexto, amados hermanos, y es importante que tengas esa predisposición y esa actitud de corazón para poder captar el día de hoy, guiados por el Espíritu Santo, un mensaje de alerta. Recuerda que nuestra serie se titula La voz que alerta a la iglesia, la voz del Eterno que alerta a la iglesia. Las 7 iglesias a quienes se dirigen las cartas eran congregaciones situadas en las ciudades mencionadas. Representan a todas las iglesias de entonces, al igual que a las generaciones subsiguientes hasta la presente fecha. Las cartas deben ser interpretadas desde los puntos de vista histórico, pastoral,
y práctico con aplicación inmediata para las iglesias de Asia, aplicación permanente para todas las congregaciones a través de la historia eclesiástica, ofreciendo elementos de juicio para determinar cuál es su situación espiritual ante el Señor y como un valor permanente para la experiencia personal al exhortar al individuo a ser un vencedor, a perseverar en la obra del Eterno, en el reino de los cielos. La estructura de las cartas, recordemos que a partir de hoy estudiaremos 7 cartas a 7 iglesias. Entonces, la estructura de las cartas obedece a un patrón definido. 1. Encomienda para el ángel o mensajero de la iglesia que se menciona. 2. Una descripción del carácter de Cristo. 3. Una alabanza a las buenas cualidades, a excepción de Sardis y Laodicea. 4. Una censura general, a excepción de Esmirna y Filadelfia. 5. Una corrección con varios imperativos. 6. Un reto repetido 7 veces. A partir de la 4ª carta, el reto sigue a la promesa del pacto. Y por último, 7. Una promesa de pacto que es una faceta del mismo Cristo y un regalo para cada miembro de su cuerpo, para cada integrante del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, la novia por la cual el Eterno muy pronto viene a verla. Ahora veamos algunos aspectos que son mucho más específicos de acuerdo al texto central que hemos tomado como referencia en esta mañana de Apocalipsis capítulo 2 versículo 1, datos históricos de la ciudad de Éfeso. Aunque Pérgamo era oficialmente la capital de la provincia de Asia, Éfeso era su mayor ciudad. En ella se encontraba la sede de los tribunales y del gobierno proconsular, de acuerdo a lo que el libro de Hechos, en el capítulo 19, versículo 38, nos relata. En el tiempo en que Juan escribía, era un gran puerto de mar, situado cerca de la desembocadura del río Caistro. Este hecho la convertiría en la puerta de Asia. Su puerto era uno de los más ocupados. Con tiempo, ya cuando se está desarrollando la economía en aquella época, este puerto comienza a tener un problema a enfrentar, y es un problema de gran envergadura. Era por causa de la erosión. Toneladas de cieno y arena llenaron el puerto. Puede ser porque río arriba cortaron demasiados árboles y tenían demasiadas vacas en los pastos. Por un tiempo lucharon para limpiar el puerto. Por fin tenían que abandonar el puerto y la ciudad perdió su importancia, su relevancia. Hoy en día, las ruinas de la ciudad se encuentran a unos 12 kilómetros del río mencionado hace un momento. Desde la perspectiva religiosa, se destacaba el culto que se rendía a Artemisa, Diana de los Efesios. De acuerdo a lo que dice el mismo capítulo 19 del libro de Hechos, su templo fue el templo griego más grande jamás construido, llegando a ser considerado una de las 7 maravillas del mundo. Pero entre los efesios tenían también mucho arraigo a las artes mágicas, de acuerdo a lo que el capítulo 19 de la historia en el Nuevo Testamento nos relata. En Éfeso se celebraban los juegos atléticos más famosos de Asia, que atraían a personas de toda la provincia. En cuanto a la iglesia en Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales. Fue establecida por el apóstol Pablo, que pasó en aquella ciudad más de 2 años, de acuerdo a lo que registra este capítulo 19 del libro de Hechos. Por ella pasaron grandes predicadores y maestros de la época. El hijo espiritual del apóstol Pablo, Timoteo, residió allí por algún tiempo. También estuvieron Aquila, Priscila, Apolos, y una antigua tradición asegura que el apóstol Juan
el autor del libro de Apocalipsis, vivió allí su ancianidad. El apóstol Pablo les escribió una carta y ahora el libro de Apocalipsis vemos que el mismo Señor Jesucristo les envía otra carta por medio del apóstol Juan. Todo esto, amados hermanos, recoge información relevante para ponernos en contexto. Esta metrópoli, una vez poderosa, hoy es un montón de ruinas que solo sirven para la distracción del turismo local e internacional. Se puede decir que la iglesia en Éfeso era una iglesia muy ocupada. Había mucha actividad de acuerdo a su contorno, de acuerdo al contexto. Era parecida a la misma ciudad, lo que reflejaba la iglesia como tal. Por fin fue estrangulada por la mucha actividad, porque resultó que se enfrió su relación para con Dios. Y en base a todo este recorrido, tanto geográfico, político, económico, social, religioso, llegamos a un punto, amados hermanos, en donde vamos a tomar en cuenta los consejos que Dios, el Eterno, el Soberano, Yahweh Sabaoth, Dios da a la iglesia a través de su siervo Juan. Veamos entonces, amados hermanos, dentro de esta perspectiva donde los consejos llegan, recuerda que hoy el Señor nos está hablando referente a algo muy importante a tomar en cuenta. Alerta, iglesia, no pierdas tu propósito. Alerta, iglesia. ¿Y dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde hoy está ubicada esa iglesia? Donde hay un cristiano, hoy el Señor dice alerta. Donde hay un hijo de Dios, hoy el Señor dice alerta. No pierdas tu propósito. Y como referencia nos pone a Éfeso en esta maravillosa mañana. Y lo primero que el Señor nos da dentro de este consejo es que por encima de toda actividad, la iglesia tiene que conservar su propósito. Su propósito, sin importar las actividades que estemos realizando, no perdamos nuestro propósito. Hay que conservar el propósito. Y dice nuevamente, y a referencia lo tomo, Apocalipsis 2:1, como parte de este primer consejo que hoy el Señor nos da. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es interesante que veamos la forma en la que Cristo se presentó a los efesios al comienzo de su carta, porque allí se recoge un aspecto concreto del ser de nuestro Señor. Él está pensando cómo ayudar a través de esta directriz, un consejo para ayudar en medio de las dificultades de la misma existencialidad en la que está atravesando la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra está hablando. Él está hablando. Asimismo, podemos leer en Apocalipsis, vamos nuevamente a Apocalipsis, al primer capítulo, y buscamos el versículo 20 que dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Una explicación en el contexto de esta carta, es oportuno traerlo como referencia para tener mayor claridad en esta simbología que utiliza la carta en Apocalipsis, dirigida a los efesios. Aquí encontramos una explicación muy clara. Los 7 candeleros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los 7 mensajeros, pastores o ancianos de cada iglesia. Y es interesante notar, amados amigos y hermanos, en esta mañana, que no son las estrellas quienes están apoyando a Cristo. En otras palabras, no es que Cristo se apoya en las estrellas, más por el contrario, lo que se nos está explicando es
que Cristo es quien sostiene a las iglesias y a sus pastores. Es Cristo mismo quien es el sostén, quien es el sustento de las iglesias y de los pastores. Y es por ello que viene a colación y vale la oportunidad traer aquellas palabras dichas por nuestro Señor en el libro de Mateo capítulo 18 versículo 20. Mateo 18, 20 nos hace ver el mismo Señor en esta mañana de bendición, en esta mañana maravillosa. 18:20 nos dice el Señor lo siguiente. El Señor estaba en medio de ellos, el Señor estaba en medio de su iglesia. El Señor es el que sostiene a la iglesia y sostiene a los pastores. ¿Por qué? Porque Él está en medio. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En medio de ellos, amados hermanos, la presencia del Eterno nos hace ver, de acuerdo a su palabra, está en todo lugar, convirtiéndose así esta verdad en una gran necesidad de comprender para la iglesia. Sobre todo, que el Eterno está con su iglesia, presente en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Cuando traemos otra vez las palabras de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, yo estoy a la puerta y llamo, dirigido a la iglesia esta porción de Apocalipsis 3:20, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amados hermanos y amigos, es claro el mensaje. El Señor está presente, el Señor está llamando, Él está a la puerta esperando a entrar en nuestra iglesia o en nuestra vida. Amados hermanos, no podemos dejar al Señor fuera de nuestras vidas, porque si el Señor está fuera de nuestras vidas, está fuera de la iglesia. No puede ser posible, ni es coherente pensar de que podemos llamarnos cristianos y dejar a Cristo fuera de nuestras vidas. Nos podemos identificar como iglesia evangélica, cristocéntrica, y dejar a Cristo fuera de la iglesia, de la congregación. No es coherente. Es de suma importancia comprender algo en esta mañana, que el Eterno tiene a sus pastores a la derecha, de acuerdo a lo que dice el versículo 1 de Apocalipsis, de acuerdo a lo que vimos también en Apocalipsis 1:20 y en Apocalipsis 2:1. El Señor es que tiene a su diestra, a su derecha, tiene a los pastores, es decir, Él manda con su derecha como el soberano. Él es quien nos sostiene. Aquí encontramos una realidad que muchas veces no se quiere reconocer, que las iglesias se apartan de la fe porque sus pastores se apartan de la fe. Amados hermanos, he ahí la razón del por qué las iglesias tienen que mantener en constante oración a sus pastores. Hay que entender que la congregación, que está compuesta por hermanos cristocéntricos, por parte del cuerpo de Cristo, por aquellos órganos que son parte del cuerpo de Cristo, perderán su norte espiritualmente si sus pastores se distraen, si sus pastores se desvían. He ahí la necesidad de estar orando por ellos, por estos siervos del Eterno, para que el Señor los ha puesto tanto a los pastores como también a las ovejas del redil, hacer un trabajo mancomunado. El pastor recibe directriz porque es quien está a la diestra del Padre. Pero ¿qué pasa cuando este siervo se distrae? Cuando este siervo se desenfoca, cuando este siervo pierde la perspectiva, cuando este siervo, en vez de alimentar, está simplemente entreteniendo a la iglesia. Por eso ahí la razón poderosa para que hoy en día la iglesia, los integrantes del cuerpo de Cristo, mantengan en constante oración a sus pastores, para que no pierdan el norte, para que no pierdan el enfoque, para que sigan conservando el propósito para el cual el Señor los ha puesto ahí, y para que también conserven el propósito del porqué, la razón de ser de la iglesia. Amados hermanos, en tiempos como este, tenemos que comprender esta realidad y necesidad de orar por nuestros pastores. Las iglesias deben de orar constante y permanentemente por los siervos del Eterno, para mantener la mirada en el Eterno, es decir, el propósito. Por eso el Señor dice: puesto los ojos en el autor y consumador de vuestra fe. Si el cuerpo de Cristo descuida a los pastores,
vamos a tener también una desviación, porque si la cabeza se desvía, el cuerpo se desvía. Y es ahí donde tenemos que trabajar de la mano, articulados y mancomunadamente. No podemos perder el norte. No podemos perder el norte, amados hermanos. ¿Y para qué traigo como referencia esta parte en este primer punto para conservar el propósito? Porque mirando un poco más allá el contexto histórico, es muy probable que el apóstol Juan estuviera preocupado por las noticias que le podrían estar llegando sobre la marcha de algunas iglesias que había tenido que dejar en Éfeso, cuando él estaba encarcelado y ahora no podía ir a pastorear personalmente. A veces los pastores creen que todo depende de ellos y comienzan a enceguecer su fe, comienza a flaquear, y probablemente, de acuerdo a lo que encontramos en este contexto histórico, Juan tal vez estaba atravesando una situación difícil y era fácil sentirse frustrado en las condiciones que se encontraba Juan. Y quizás por eso el mismo Señor Jesucristo lo quiso confortar de tal manera que le explicaba y le decía lo siguiente: en medio de los 7 candeleros de oro estoy yo. Yo soy el que sostengo a la iglesia, yo soy el que sostengo a los pastores. Los pastores no pueden perder de vista, los siervos de Dios no pueden perder de vista quién es quien lo sostiene, quién lo sustenta, porque muchas veces la preocupación, muchas veces la apatía del cuerpo de Cristo, muchas veces las situaciones adversas en todos los contextos de la vida pueden llevar a que el pastor pierda el norte. En medio de una situación de crisis tal como la que atravesaba Juan, y puede ser que muchos pastores hoy en día también estén atravesando, el Señor Jesucristo trae palabra para confortar y decirle: hey, yo estoy al frente, yo estoy en medio, yo me paseo en medio de los candeleros, yo me paseo en medio de la iglesia. Yo soy el sostén para ti, yo soy el sostén para la iglesia. Los siervos de Dios van y vienen, hoy están y mañana ya no. Y por eso vemos a través de la historia, cuando vemos iglesias que tienen muchas décadas, un sinnúmero de siervos han pasado por las mismas, dejando un granito de arena. Hoy está un siervo, mañana no estará. Pero las iglesias no dejan de existir por eso, puesto que en último término no dependen de ningún hombre las iglesias, las congregaciones, sino de Cristo, que nunca deja de andar en medio de los candeleros. Nunca deja de andar en medio de los candeleros. Aunque nuestras responsabilidades sean muy grandes, aprendamos a descansar. Y este es un llamado para todos, tanto para los pastores como también para los miembros de las iglesias locales, para los miembros e integrantes del cuerpo de Cristo. Aprendamos a descansar en la mano de Cristo y a dejar la responsabilidad final sobre Él. No podemos perder el propósito, no podemos dejar de mirar el enfoque que estamos llamados a tener. Para ello es importante mirar quién es el sustento, quién es el norte, quién sostiene la iglesia. Por eso, amada iglesia, por muchas actividades que tengamos, tenemos que conservar el propósito. En otras palabras, las iglesias, o sea, las congregaciones, deben de animar a sus pastores a quedarse obedientes a la dirección de Dios. No nos desesperemos, no nos amilanemos, no flaqueemos, estemos constantes y permanentes con una fe que el Señor está produciendo en nosotros, manteniéndonos fiel. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho el Señor nos va a poner. Mantendremos el enfoque en el propósito y así lo vamos a poder conservar si miramos a Cristo Jesús. En estos tiempos son tantas las iglesias que se llenan de tantas agendas. Hoy en día hay una fiebre y hay una desesperación porque los templos estaban cerrados. Amados hermanos, es difícil poder mantenernos en la paciencia que el Señor nos manda, mantenernos en la prudencia. Y ha venido presión por todos lados y hay que abrir los templos, a pesar de irse incluso muchas veces en contra de aquellas directrices que han dado a nivel nacional e internacional. Y la presión llega, y la gente se ha desesperado, y la gente está perdiendo el enfoque. Amados hermanos, el enfoque y el propósito de la iglesia no está en 4 paredes, está poner la mirada en Cristo y obedecerle, sujetarle, consagrarse y hacer la razón de ser de la iglesia, que es proclamar a los 4 vientos la palabra del eterno y soberano Dios.
no nos estemos involucrando en tantas actividades. Estos programas y estas agendas llenan el día a día de los siervos, tanto de los pastores como también de los miembros de las iglesias, y nos están llevando a involucrarnos de tal manera que no nos queda tiempo para el verdadero propósito, la verdadera identidad que debemos de tener como hijos de Dios, y es la comunión con el Eterno, la intimidad con el Eterno y soberano Dios. Amados hermanos y amigos, es maravilloso comprender esta verdad. Mantener el propósito, conservar el propósito, es estar en intimidad con el Eterno. No puede estar por encima de este propósito una agenda de actividades que muchas veces desgastan el día a día, los recursos, y solamente empobrecen de manera espiritual a la iglesia. El Señor hoy está trayendo una voz de alerta a las iglesias. Y hoy el Señor le dice a la iglesia como tal: alerta sobre toda actividad, conservemos el propósito. Lo segundo que se nos aconseja en esta maravillosa y preciosa mañana es que una iglesia responsable autoevalúa, autoexamina el propósito. Así de sencillo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2 y versículo 3, que dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es lo que Dios manda hacer a cada creyente cada vez que tenemos el tiempo de la cena del Señor. Como referencia dice 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El apóstol Pablo también utiliza en otra porción: examinaos a vosotros mismos para ver quién está en nosotros, quién mora en nosotros. El examinarnos, la autoevaluación es muy importante, porque el caso de la iglesia de Éfeso, en el caso particular de esta iglesia, al no hacerlo por sí misma, le tocó escuchar sobre sí mismo lo que el Señor tenía para ellos. Tantas son las actividades que no estamos autoevaluando el propósito que tenemos como iglesia, y eso es una falencia tremenda. En estas cartas, siempre que es posible, se alaba a aquellas iglesias que más tarde van a ser reprendidas por algún defecto. ¿Cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de la iglesia en Éfeso y por las que le alaba? Veamos entre ellas de manera que las podamos enlistar de una manera muy particular en esta mañana. Tus obras y tu arduo trabajo. Ellos habían tenido que hacer un gran trabajo, llegando a estar exhaustos para enfrentar a algunos falsos apóstoles. Esto les había llevado a agotar todas sus reservas de energía. Luchar contra ellos había exigido tal concentración mental que había acabado con sus fuerzas. Lo primero que el Señor le alaba es el largo trabajo, tus obras. Otra cosa que el Señor alaba, le dice tu paciencia. Y aquí no se trata de resignación, que acepte lo que venga y agache la cabeza sin oponer resistencia, sino más bien lo que en sí se describe es una actitud valerosa que acepta el sufrimiento y las pérdidas en no hundirse y tampoco no abandonarse. Otra cosa de lo que el Señor les alaba es que no puede soportar a los malos. Expresa el celo de los efesios en su cuidado a la disciplina dentro de la iglesia. Ellos eran muy celosos de la disciplina dentro de la iglesia. Otra cosa que el Señor les alaba: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No eran crédulos, sino que por el contrario ellos procedían siempre a probar a aquellos que pretendían ser apóstoles, que pretendían ser enviados de Cristo. Esto implica que conocían muy bien la sana doctrina, y esto les permitía diferenciar entre lo uno y lo otro. Eran conocedores de la palabra, eran conocedores, y tomen en cuenta esto. También otra cosa por las que se les alaba, le dice: ya has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. En toda la lucha
Los cristianos en Efesios se habían mostrado trabajadores incansables, a quienes las dificultades no les habían hecho desmayar de su celo por el Señor. Muchas cosas maravillosas, amados hermanos, parece la iglesia perfecta. Hay algo más todavía que el Señor les alaba y le dice: no puede soportar a los malos. Una vez que los impostores eran puestos al descubierto, mostraban su absoluto rechazo hacia ellos. Amados hermanos, dime si esto no te suena a una descripción realmente preciosa de una iglesia. Cualquiera quisiera decir: yo quiero pertenecer a esa iglesia. ¡Wow! Cómo el Señor alababa a esta iglesia. Y como hemos visto, la iglesia en Éfeso aborrecía ciertas cosas. El Señor estaba viendo lo que esta iglesia aborrecía y por eso les estaba alabando. Les estaba poniendo en alto por estas características de la iglesia. No puede soportar a los malos, y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aborrece incluso también las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto nos lleva a preguntarnos si los cristianos debemos de sentir odio hacia ciertas cosas. Nos debemos de preguntar si esto es correcto. Y aquí vemos que esta es una de las virtudes de aquellas cosas que aborrecemos, y que es importante también comprender. Yo tengo que aborrecer lo que el Señor aborrece. Mucha atención en esto. Yo tengo que aborrecer lo que el Señor aborrece. Y hay un detalle importante, y es que los efesios aborrecían las obras de los nicolaitas. Vamos a ver Apocalipsis 2:6. Veamos el versículo 6 de Apocalipsis 2 que dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es claro, el Señor nos manda a aborrecer lo que Él aborrece. Cuando viene a nuestra palabra, Proverbios 8:13 dice que el temor a Jehová es aborrecer todo aquello que Él aborrece, pues, amados hermanos. Entonces, en esta postura, aunque no sabemos cuáles eran exactamente y en qué consistían estas obras de los nicolaitas, podemos darnos cuenta que aquí el objeto de ese odio no eran a las personas, sino a las obras, a las prácticas. Por eso, amado hermano, tú y yo no podemos aborrecer a la persona que practica de repente el adulterio, que practica el homosexualismo, que practica la corrupción, la mentira. No, es el aborrecer lo que practica la persona, no es hacia la persona, porque nosotros debemos de ser canal de bendición para que esas personas que están viviendo en tinieblas sean traídas a la luz admirable de Cristo Jesús, predicándole las buenas nuevas de salvación. Por eso es menester manifestarlo, mis amados hermanos y amigos. No todo fue aprobación también hasta el momento, porque pudiéramos decir: wow, qué iglesia, ¿dónde está en este momento para irme a congregar también a ella? Porque el Señor ha hecho una descripción maravillosa de lo que Él les alaba. Y cualquiera de nosotros pudiéramos llegar a pensar eso en esta mañana. Pero no es todo era color de rosa. Aquí viene y se nos hace una observación: no todo era aprobación. Cristo reprende a esta iglesia. Y podemos ver todo lo que los cristianos en Éfeso estaban haciendo de manera correcta. No era excusa para lo que hacían mal. Y el Señor les iba a hacer un serio reproche, que a continuación ya lo vamos a ver. El problema era que aquellos se habían concentrado tanto en odiar lo malo, que se habían olvidado de amar lo que el Señor ama. Lo vuelvo a repetir. Esta iglesia se había concentrado tanto en odiar y en aborrecer lo malo, que se habían olvidado de amar lo que Dios ama. Solo se quedaron con un lado de la moneda. Aborrecían todo lo que Dios aborrecía, pero no amaban lo que Dios amaba. Observemos, amados hermanos. Por eso el Señor dice exactamente para ellos lo siguiente, Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y wow, amado hermano, tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Esta expresión, lamentablemente, yo la he visto y he sido testigo y he presenciado cuando ciertos siervos se burlan de esta expresión. No sé si será por la traducción, no sé si se creen algo diferente al resto de los demás siervos, que tienen algún secreto oculto que nosotros no sabemos. Pero creo, amado hermano, que si encontramos esta expresión en la palabra de Dios, cuando dice: te has olvidado de tu primer amor, es por algo.
La pregunta es, ¿a qué se refiere con el primer amor? Tal vez se refiere el primer amor al entusiasmo, a ese primer entusiasmo que tenían cuando descubrieron el amor de Dios y se convirtieron. De acuerdo a estos estudios y a estas investigaciones personales, encontramos que tal vez se refiere a este primer entusiasmo. ¿Usted se imagina cuando recién llegó a los caminos del Señor? ¿Usted se recuerda de eso? Ese entusiasmo, esa vitalidad, esa gana de escoger, predicar la palabra, leer la Biblia más de 3-4 horas al día, hacer estudios bíblicos, hacer cursos, hacer seminarios, hacer esto, lo otro. Esa potencialidad que había, esa vitalidad, esa energía que había en nuestros primeros pasos. Quizá con el paso del tiempo la primera generación de creyentes habían muerto y los nuevos convertidos ya no tenían el mismo celo por las cosas de Dios. Podríamos pensar que muchos eran hijos de creyentes que se habían criado en la iglesia y habían llegado a asumir el evangelio sin tener una experiencia de conversión auténtica. Amados hermanos, esto de acá me trae a mí a lo que hoy en día se experimenta. Esas nuevas generaciones que no tienen realmente un verdadero encuentro con el Señor, sino que dentro simplemente de una tradición, nacen en una cuna cristiana, se crían en una casa cristiana, en un lugar cristiano, con valores cristianos, pero no hay la experiencia de ese encuentro transformador con Cristo. Tal vez esto era lo que estaba pasando en aquella época. Puede referirse también a que ya no se amaban entre ellos como lo hacían antes. Tal vez ahora solo había crítica, había celo, había contienda, había chisme, había rivalidad, había egoísmo. Tal vez todo esto es lo que estaba pasando, o que ya no se amaban también a las almas perdidas, ni se preocupaban por predicar el evangelio. Cuando hoy por hoy la iglesia está llamada a hacer evangelismo, mucha gente quiere dedicarse a hacer otras cosas. Y es triste cuando vemos esa actitud en la iglesia. Pero si los invitamos a ver una película, la iglesia está llena. Si los invitamos a un día de campo, la iglesia está llena. Pero cuando se invita a evangelizar y a alcanzar más para Cristo, la iglesia está vacía. Y esto le estaba pasando a la iglesia en Éfeso. Sin duda, todas estas posibilidades podrían ser ciertas e indicarían que algo grave estaba ocurriendo entre ellos. Y el Señor le dice: tengo reproche contra ti, Éfeso. Has olvidado, has dejado, has abandonado tu primer amor. Pero pensando en la causa principal del problema, debemos de recordar lo que el mismo Señor Jesús respondió cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento de la ley de Dios. Veamos qué dice Mateo. Vamos nuevamente a Mateo, capítulo 22, versículo 37 y 38, que dice lo siguiente. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y recuerda que el segundo mandamiento es igual al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez esto era lo que se había estado olvidando en aquella iglesia llamada Éfeso. Por eso el Señor alerta. Hay una alerta para la iglesia, que a pesar de toda actividad no perdamos el propósito. Iglesia, hoy el Señor trae una voz de alerta. El propósito está en la intimidad con Dios, en la relación con Dios, en la comunión con Dios. No solamente señalar lo malo, aborrecer lo malo, sino amar lo que Dios ama. Y Dios ama la comunión con sus hijos. Por eso su Hijo Jesucristo murió en la cruz de Calvario, para reconciliarnos con Él. Amados hermanos, probablemente a lo que se refiere el texto en Apocalipsis cuando dice que habían dejado su primer amor, era que habían dejado de amar a Dios por encima de todas las demás cosas. Amaban a Dios, pero lo habían puesto en un lugar tercero o cuarto. Ya Dios no ocupaba la preeminencia. Eran las agendas diarias de actividades que simplemente hacían era satisfacer las necesidades emocionales. Solamente nos llenábamos de programas. Solamente nos llenábamos de una agenda en el año, pero estábamos olvidando lo más importante. Y debemos de fijarnos algo aquí también. No se dice que habían dejado de amar, sino que habían dejado su primer amor. Su amor por el Señor había quedado relegado a otra posición y ya no era lo más importante en sus vidas. Y recuerda que la palabra dejado significa abandonar. Habían abandonado
ese primer amor. Y el amor que sentían hacia Dios ya no era como el primero, ya no era con énfasis, ya no era con entusiasmo, ya no había el amor el uno por el otro, ya no había amor por las almas, solamente en cumplir una agenda de actividades que al final del día solo dejaba cansancio, porque cuando se llenan las emociones se consumen rápido y el cuerpo queda desgastado. Podemos observar algunos de los síntomas que nos permiten identificar si hemos perdido el primer amor. La vitalidad espiritual, que es fruto de una comunión viva con el Señor, es reemplazada por una rutina ortodoxa. Voy a la iglesia porque tengo que ir, el pastor dice, mi mujer me manda, mis hijos tienen que ir al ministerio de adolescentes, los jóvenes tienen que ir al ministerio de jóvenes, las mujeres con las mujeres, los varones con los varones, en sus espacios dirigidos para este segmento. Hay un ayuno, voy a un ayuno, va a una vigilia, va a una vigilia, llega el domingo, va el domingo, y vuelve a repetirse la semana, y así se convierte en algo cíclico, ortodoxo y ritualista. Y muchas veces, más que intimidad y relación con Dios, solamente hay fetichismo. Uy, no puedo dejar de ir a la iglesia porque es pecado. Amado hermano, depende del propósito por el cual usted ha dejado de ir a la iglesia. Pero encontramos un sinnúmero de cosas. Muchas personas hoy en día, en este tiempo de cuarentena, se sienten incómodos, se sienten que algo les falta porque no van al templo. Amados hermanos, tú debes sentirte vacío, incómodo, cuando Cristo no está en tu vida. ¿Qué quieres llenar en el diario vivir? ¿Tu corazón lleno de emociones o alimentar realmente el alma y el espíritu? La espontaneidad y la frescura espiritual es sustituida por las frases aprendidas. Hay una pérdida de gozo cuando se sirve al Señor. Se sirve al Señor porque es obligación o porque ya es de una tradición. La vida de iglesia se convierte en algo monótono, mecánico, aburrido, carente de interés. ¿Cuánta gente dice, tengo 40 años ya en la iglesia? Pero lo dicen con un desgano y con un gesto totalmente opuesto a lo que debería de significar esta expresión. 40 años de vida en los caminos del Señor debe ser una alegría, un gozo, no una carga, no una condena. Otro de los síntomas es que se coloca todo el énfasis en la sana doctrina, simplemente puro conocimiento, y se olvida el amor al Señor y a los hermanos, lo cual no sirve de nada. ¿De qué me sirve tener tanto conocimiento si yo no amo a mi hermano? Soy como címbalo que resuena, resuena, como un tarro vacío. Nada más. El amor por los hermanos es sustituido por un espíritu crítico que nos lleva a censurar todo lo que hacen. Uy, el hermano, ¿por qué viene vestido así? El hermano, ¿por qué habla así? El hermano no sabe orar, el hermano no sabe leer la Biblia, el hermano no sabe hacer esto, lo otro. Simplemente nos ubicamos en una postura de crítica y cuestionamiento. Nos cuesta trabajo amar, perdonar y mostrar misericordia y compasión por el hermano. Nos cuesta eso. Somos ligeros en levantar juicios de valores y comenzar a señalar, a juzgar, a sancionar. Por eso el Señor dijo, antes de mirar la pajita en el ojo ajeno, miremos la viga en nuestro propio ojo. Otro de los síntomas es que hay un enfriamiento en la vida espiritual que se manifiesta en la falta de oración y comunión auténtica con el Señor. La gente ha dejado de orar, la gente al culto de oración, amados hermanos, yo manejo estadísticas y veo un desinterés en el espacio de oración de manera increíble. Increíble. Y a toda edad. No solamente estamos hablando de adolescentes y jóvenes, hablamos de adultos. Ya tienen algo mejor que hacer hasta ahora. Ya los martes de bendición pierden interés. Y es un termómetro, amado hermano, de todas las iglesias evangélicas, porque cuando converso con otros pastores es el mismo síntoma. Es increíble. Yo siempre decía, si hay iglesias que tienen 5 cultos un día domingo, también deberían tener 5 cultos los días martes. No hay tal equilibrio, porque a la gente no le gusta orar, a la gente no le gusta ayunar, a la gente no le gusta intimar con el Señor. No estamos hablando, amados hermanos, de manera peyorativa ni despectiva, sino simplemente en base a lo que el Señor hoy nos ha dado que hablar. Y es fácil comprender todo esto, amados hermanos, y lo podemos hacer a través de una analogía muy sencilla. Por ejemplo, si miramos a una pareja de enamorados,
nos damos cuenta de que solo tienen ojo el uno para el otro. Se llaman a cada rato, si se desconectan por un tiempo es como que el mundo se les hubiese acabado, quieren estarse mirando, quieren estar hablando, quieren estar siempre admirándose de manera mutua y solo desean estar juntos y juntos para toda la vida. Bajan la luna, ponen las estrellas, hacen que el mar sea un lago pequeño, hacen tantas cosas, están las flores, los detalles, están todas esas características de una persona que está entregada totalmente y enamorada por la otra persona. Pero cuando miras un matrimonio de varios años, casos excepcionales, después de muchos años juntos, podemos ver que ellos están unidos por inercia, pero cada uno de ellos tiene sus propias aficiones, sus propios amigos, sus propios pasatiempos y no disfrutan en ningún momento de estar juntos. Es ahí cuando se ha perdido el primer amor. De ver un ejemplo de una pareja de enamorados a ver un ejemplo de un matrimonio de 10 a 15 años. Ahí tú ves la diferencia del primer amor. Se pierde el entusiasmo, se pierden los detalles, se pierde la pasión, se pierde el sentido de la relación. Y el Señor hoy está alertando a la iglesia. Por eso, amados hermanos, primero el Señor dice, conserva el propósito. De ahí dice, autoevalúa el propósito. Y con esa autoevaluación tú vas a tener un resultado. Y por eso es que dice el Señor finalmente, procediendo al arrepentimiento ante la pérdida del propósito. Veamos qué dice Apocalipsis 2:5. Regresemos nuevamente a Apocalipsis, versículo 5 del capítulo 2, que dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Amado hermano, ante esta situación lo que el Eterno nos hace es un llamamiento al arrepentimiento. Y a continuación advierte también de las consecuencias que tendrían para la iglesia si no obedecen. Pero para que se haga un correcto arrepentimiento debemos de seguir 3 pasos que nos indica en el versículo 5 que acabamos de leer. Primero dice, recuerda de dónde has caído. Debían recordar su primer estado, debían recordar esos primeros pasos cuando estaban recién convertidos en cristianos, cuando recién habían recibido a Cristo Jesús. El primer paso para llegar al arrepentimiento es darnos cuenta de que hemos perdido algo, y para ello es muy útil, amados hermanos, recordar dónde estábamos. ¿Dónde estábamos hace 5, 10, 15 años cuando recién viene a Cristo Jesús? ¿Cómo era mi actitud? ¿Cómo eran mis ganas de conocer más del Señor? ¿Cómo eran mis ganas de orar? ¿Cómo eran mis ganas de pasar tiempo con mi Padre Celestial? De conocerlo cada vez más. Quizás se habían ido deslizando poco a poco sin advertir lo que les estaba sucediendo. Por eso les ayudaría el volver a pensar en su primera situación. Todavía estaban en sus memorias ese íntimo compañerismo que habían disfrutado en el pasado con Dios y con los hermanos. Cómo era la relación entre los hermanos cuando recién llegamos a Cristo Jesús. Ese amor que estaba a flor de piel, esa predisposición al prójimo, al amar al que estaba caído, a ayudar a levantarlo, a poner el hombro, a salir juntos hacia adelante. Todavía estaba fresco todo esto. Tendrían que hacer como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esa hermosa enseñanza? Quien después de haberlo malgastado todo recordó cómo vivía en el hogar de su padre y tomó la decisión de volver a él. Lo leo como referencia a Lucas 15, 17, 18 que dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor espera eso. Y el Señor envía esa carta a la iglesia en Éfeso para que ocurra este mismo comportamiento. Por eso les estaba recomendando, por eso les estaba diciendo claramente, recuerda de dónde has caído, hay que regresar al comienzo. Lo segundo que le dice, de acuerdo al versículo 5, es arrepiéntete. Debían arrepentirse. Esto implicaría una terminante ruptura con el mal que les llevaría a hacer las primeras obras. ¿Qué hacíamos al principio? Tal vez servíamos como evangelistas,
como maestros, ayudábamos en la escuela dominical, ayudábamos en el centro de estudio bíblico, compartíamos el evangelio, hacíamos visitas, tantas cosas que se hacían. De nada sirve reconocer un problema si no se hace algo en concreto para resolverlo. Y el arrepentimiento es el primer paso en dirección correcta. Y el Señor nos habla de arrepentimiento, no de remordimiento. Siempre asocia, Judas fue remordido, Pedro fue arrepentido. Y esa es la diferencia entre el uno y el otro. Haz las primeras obras. Es otra de las recomendaciones del versículo 5. Debían cambiar. Y el arrepentimiento que no nos conduce a un cambio en la vida no es auténtico. Porque acuérdate que arrepentimiento es redirección, un giro de 180 grados, ir por el sentido contrario. Éfeso había cogido un camino incorrecto y el Señor le dice: ¡hey! Paren, regresen en sentido contrario a donde empezó todo. Has olvidado tu primer amor, has dejado tu primer amor, ya no estás practicando tu primer amor. Es importante regresar nuevamente al comienzo. La iglesia debía saber que podía arrepentirse y volver a su estado inicial. Era posible, pero si no lo hacían genuinamente, Dios les dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El Señor es claro, directo, amados hermanos. La seriedad de estas palabras nos hacen ver la peligrosidad de la situación en la que ellos se encontraban y tal vez de la que muchos hoy en día se encuentran. No podían continuar por más tiempo por la misma senda. De otro modo, iban a un desastre espiritual que les llevaría a perder su condición de iglesia del Señor. El Señor advierte, amados hermanos. El Señor advierte. Y estamos hablando, y clarifico esto, amados hermanos, como iglesia local, como una identidad de la iglesia, congregacionalmente hablando. Aquí no se refiere a una segunda venida, sino a una venida para traer un juicio local sobre esa iglesia en particular, sobre su estructura, sobre su personalidad, sobre su razón de ser. El juicio consistiría en quitar el candelero de su lugar. Al fin de cuentas, y al cabo de todo, el estado espiritual en el que ellos se encontraban ya no era precisamente el que era evangelístico, de llevar la luz del evangelio a todas partes. Su estado espiritual ya había perdido la capacidad para extender la luz de la verdad del evangelio. Iglesia que no predica, amados hermanos, localmente va a desaparecer. Es así. Es como un principio en la administración. Empresa que no innova desaparece. En la parte espiritual, iglesia que no evangeliza, iglesia que no predica, iglesia que no comparte la palabra de Dios, es porque ha dejado de amar a Dios o no lo ama con la misma intensidad y ya no ama al prójimo. Así de sencillo, amados hermanos y amigos. Habían perdido su influencia sobre la comunidad que tenían a su alrededor y Dios iba a juzgar esta situación quitándoles este privilegio. Amados hermanos, seguramente ellos estaban muy ocupados en sus actividades religiosas, mostrando una total ortodoxia. Un ritualismo simplemente muy vacío, pero sin amor por el Señor y por las demás personas. ¿Cuántos locales de iglesias, como una estadística en el mundo, que en otro tiempo fueron fieles al Señor, hoy se han convertido simplemente en salones de eventos, en museos o sencillamente son edificios cerrados? Esto está pasando en el mundo entero. ¿Será acaso que se comportaron como la iglesia en Éfeso? ¿Perdieron su propósito? ¿No conservaron el propósito? ¿No lo estaban autoevaluando? Y cuando encontraron el resultado no tomaron los correctivos, como es el arrepentimiento y una redirección a regresar a buscar ese primer amor. Recuerda, amado hermano, no podemos engañarnos. No podemos engañarnos. Eran muchas las cosas que hacía Éfeso bien. Tanto así, que odiaba tanto todo lo que Dios aborrece, que se había olvidado de amar lo que Dios ama. Y es un principio importante que tú y yo debemos de tener como referencia en esta serie de la voz del Eterno que alerta a la iglesia. Una iglesia pierde su primer amor porque la gente en la iglesia lo hace. Recordemos que de lo individual, de lo particular, esto de acá se trasluce a lo colectivo. Por eso es importante, amados hermanos, motivar, incentivar, estar ahí siempre hablando con los hermanos, participando del amor de Dios,
compartiendo el amor de Dios, animándonos mutuamente, intercediendo los unos por los otros. ¿Cómo es tu amor por Dios? ¿Cómo es tu relación para con Él? Guárdate de estar tan ocupado que no tienes tiempo para tener comunión con Dios. Amados hermanos, yo quiero aconsejarte algo muy importante en este día. Es verdad que todos necesitamos trabajar, todos necesitamos estudiar, todos necesitamos actividades de ocio, todos necesitamos interrelacionarnos en un marco social, pero amado hermano, todo eso un día se quedará en esta tierra. Pero lo que trasciende el tiempo y el espacio es lo que yo comienzo a cultivar desde ahora, en este lugar donde me encuentro, bajo las circunstancias en las cuales el Señor nos permite vivir hoy en día, relacionar e intimar con el Señor. Mirar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Que no cambiemos lo bueno por lo malo. Que los afanes del mundo no nos estén enfriando, amado hermano. Hoy es tiempo de reflexionar. Quiero invitarte a que ores conmigo en esta mañana. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, muchas gracias por esta bendición maravillosa que tú nos has dado en este precioso día de domingo, donde el culto, Señor Padre eterno, ha sido entregado a ti. Hoy tú has hablado a cada uno de nosotros. Hoy tú nos has dado, Padre bendito, una alerta maravillosa. Hoy tú nos has permitido, Señor, conocer a la luz de tu palabra algo maravilloso, algo muy significativo para la iglesia de Cristo. Hoy tú has alertado a la iglesia a no perder su propósito. Un tema muy particular de lo que pasaba con la iglesia en Éfeso. En medio de una serie, Señor, donde tu voz alerta a la iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales. Tiempo, Señor, donde tú estás alertando a través de tu palabra para que la iglesia de Cristo tome correctivos necesarios. Gracias, Señor, porque hoy tú nos invitas a presentarnos una vez más de manera confiada ante tu trono de gracia, confesando nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos. Gracias, mi Dios y mi Rey, por este tiempo maravilloso de tu palabra, de tu enseñanza. Tiempo, Señor, donde encontramos esta maravillosa deferencia del amor que tú tienes para con nosotros, que trae esta voz de alerta a la iglesia. Hoy, Señor, mi Dios amado, una vez más, a través de esta alerta, tú nos invitas a no perder nuestro propósito. Y nuestro propósito tiene que ver con hacer la gran comisión. Una iglesia que te ama es una iglesia que obedece, una iglesia que se consagra, una iglesia que vive en santidad, una iglesia que vive al servicio tuyo. Muchas gracias, mi Dios y mi Rey, porque tu pueblo hoy comprende la necesidad de invertir los roles. Primordialmente, la preeminencia siempre debe de ser el amor hacia ti, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras mentes, con toda nuestra alma, con todo lo que tengamos, amar y servirte a ti, y también amar a nuestro prójimo. Gracias, Señor, por esa enseñanza y esa ilustración el día de hoy, y por esta alerta con esta primera carta a la iglesia de Éfeso. Gracias, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. También quiero hacer una invitación especial para todo amigo que me está escuchando o está viendo esta hermosa predicación de la palabra de Dios. Si Cristo no está en tu vida, hoy es el día de salvación. Si Cristo no está en tu vida, hoy es la oportunidad que Dios te da para que recibas a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida y puedas experimentar esa maravillosa y preciosa vida de amor en Cristo Jesús. Tu vida tal vez ha sido alejada del amor, alejada de la comprensión, alejada de tantas cosas, pero hoy el Señor te dice, no tiene que seguir siendo así. Entrega tu vida a Cristo, recíbele hoy mismo a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida y verás que tu vida cambiará, tu vida será transformada y dará un giro de 180 grados y podrás experimentar ese primer amor que debe de ser sostenido en el tiempo. Nunca podemos dejar de experimentar y mantener ese amor, ese entusiasmo, esa pasión por vivir delante del Señor. Hoy es el día de salvación. Gracias, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús, por tu palabra que hoy se ha expuesto y se ha predicado en este espacio maravilloso de Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, dirigiéndonos a todas las naciones. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Quiero bendecir, amado hermano, tu vida también con esta hermosa oración que el Señor nos deja como bendición sacerdotal. Amado hermano y amigo, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, favor y gracia. Y en todo tiempo y en todo momento recuerda que hoy el Señor te ha dicho, no pierdas tu propósito.
Cristo te ama. Y no me puedo despedir, amados hermanos y amigos, sin antes hacerte una cordial invitación a nuestro culto de martes de bendición. Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.